Muy bien, continuemos. Esta sería la segunda clase en línea del tema 3, amplificador diferencial. Entonces, en esta segunda sección voy a analizar la segunda configuración del amplificador diferencial, que les repito, va a venir en este caso evaluada en el segundo examen parcial. Entonces, tema 3, amplificador diferencial, y tema 4, amplificador operacional, serán los temas que se evaluarán en la segunda evaluación parcial. Les recuerdo que para la primera evaluación parcial oficial, esta se llevará a cabo en las fechas establecidas que pueden consultar en la página de Google Classroom. Entonces es importante que ustedes se sigan preparando para esa primera evaluación parcial oficial. Ya se llevó a cabo un simulacro en el cual pues ustedes vieron que pues hubo ciertas dificultades para poder pues por una parte terminar a tiempo y por otra parte pues terminar todo el examen, ¿no? Entonces el examen parcial oficial pues nuevamente tendrá un estilo similar tanto a los ejercicios de tarea que les he dejado de en la plataforma como en el ejercicio del examen que les he dado, tanto en el compilado como en el simulacro de examen que hicimos. Entonces no debería de haber ninguna excusa justificable que les impida en principio pues poder aprobar ese primer examen parcial si ustedes llevan a cabo su preparación como se debe, ¿no? Entonces continuemos con esta segunda parte en la cual analizaremos, les digo, la otra configuración del amplificador diferencial. Entonces recuerden, para el amplificador diferencial vamos a analizar únicamente dos configuraciones. La primera de ellas, que fue la que analicé en el video previo, fue una configuración de amplificador diferencial con resistencia en emisor. Y la que voy a analizar en esta presentación va a ser la configuración de amplificador diferencial con fuente de corriente. Entonces, si ustedes comparan las dos configuraciones, notarán que hay ciertas diferencias en cuanto a algunos elementos presentes en cada una de ellas. Si se dan cuenta, en la primera configuración pues tengo dos transistores BJT unidos a través de una resistencia común, que en este caso es una resistencia de emisor. Mientras que del otro lado tengo nuevamente dos transistores BJT unidos a través de otro transistor BJT, el cual en este caso la configuración que aparece aquí abajo opera como una fuente de corriente directa. Entonces esta pequeña diferencia o la presencia de esta fuente de corriente pues digamos tendrá un efecto mejor en comparación a el utilizar únicamente una resistencia de emisor, ¿no? Entonces esta configuración de este lado, del lado derecho, representa una mejora con respecto a la configuración anterior. Ahora también de tomar en cuenta que las ecuaciones que voy a presentar para esta segunda configuración pues van a ser completamente distintas a las que obtuve para la configuración del lado izquierdo. Entonces veamos nuevamente, para poder analizar esta segunda configuración lo que voy a hacer es separar los análisis. Entonces el primer análisis que voy a llevar a cabo para esta configuración va a ser en este caso el análisis de DC. Entonces lo que yo debo de hacer es, a partir de mi red original, lo que debo de hacer es eliminar cualquier efecto de fuente de alterna. Entonces aquí las únicas fuentes de alterna que van a estar presentes van a ser las fuentes de entrada alterna, en este caso BIN1 y BIN2. Entonces si solamente voy a llevar a cabo el análisis de DC, no deben de estar presentes estas dos señales de entrada alterna. Ahora, para lograr eso, lo que voy a hacer, de igual forma como lo hice en la primera configuración, pues es conectar la base 2 y la base 1 de los transistores de arriba a tierra directamente. Ahora, una cuestión importante, aquí en esta configuración tengo 3 transistores. Entonces, ya si se dan cuenta, como que hay cuestiones que ya no son simétricas con respecto a la primera configuración que analicé. Pero hay otras cuestiones que sí se mantienen iguales, ¿no? ¿Cuáles son estas cuestiones? Pues por ejemplo, las fuentes de alimentación positiva y negativa van a ser iguales en valor absoluto, pero repito, una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Y en el par de transistores Q1 y Q2, los valores de sus betas van a ser en principio iguales. Entonces eso se debe de cumplir para esta configuración. Y bueno, aparte las resistencias de colector van a ser iguales también.
Ahora aquí viene la primera diferencia. Si se dan cuenta, ahora los dos transistores Q1 y Q2 ya no están unidos a través de un elemento resistivo, sino que ahora están unidos a través de un tercer transistor Q3. Entonces, esta configuración que aparece aquí abajo representa una fuente de corriente directa que va a tener ciertos efectos en la parte directa y ciertos efectos en la parte de alterna. Ahora recuerden, este transistor Q3 puede tener un valor de beta igual al de beta 1 y beta 2, o puede tener un valor de beta distinto a beta 1 y beta 2. Entonces, digamos, no es condición que sean iguales. Entonces, en el examen o en los ejercicios que ustedes vayan a resolver, pues les van a ser indicativo si el valor de las betas de los transistores son iguales los tres, o solamente son iguales Q1 y Q2 y beta 3 es distinto. Pero digo, para nuestro caso, pues vamos a considerar que beta 1 y beta 2 sí van a ser iguales y beta 3 puede ser igual o puede ser distinto. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que tengo que llevar a cabo ahora es el análisis de DC. Entonces, repito, para ello voy a colocar o conectar a tierra tanto BIN1 como BIN2. Y aparte lo que voy a hacer es sustituir este símbolo de la fuente positiva y este símbolo de la fuente negativa por un símbolo de una fuente de DC. Al hacer eso, lo que me quedaría es lo siguiente. Tendría aquí pues mi siguiente circuito, en el cual nuevamente, debido a las ciertas condiciones de simetría, pues ciertas corrientes y ciertas diferencias de potencial van a ser iguales, principalmente en el par diferencial que está acá arriba indicado por Q1 y Q2. Entonces, en Q1 y Q2 las corrientes de colector van a ser iguales, las diferencias de potencial colector-emisor van a ser iguales, las corrientes de base también van a ser iguales, las corrientes de emisor también van a ser iguales y las diferencias de potencial base-emisor también van a ser iguales. Ahora aquí ya comienza a haber cierta diferencia en el caso de la corriente que va a circular en este elemento. Si se dan cuenta aquí, esta corriente indicada por esta flecha chiquitita nuevamente va a ser dos veces la corriente de emisor, porque pues debido a ciertas condiciones de simetría, la corriente de emisor del transistor Q1 debe ser igual a la corriente de emisor del transistor Q2. De tal forma que, como esas dos corrientes confluyen en un mismo punto, la corriente que saldría por ese nodo debe ser dos veces la corriente de emisor. Y esta corriente de dos veces la corriente de emisor debe ser igual a la corriente de colector de este tercer transistor. De tal forma que aquí lo indico, esas dos veces la corriente de emisor debe ser igual a la corriente de colector del tercer transistor. Y ahora esta corriente de colector de 3, que es del transistor Q3, no es igual a la corriente de colector de los transistores Q1 y Q2. Entonces, eso es lo primero que debe de quedar claro. La corriente de colector de este tercer transistor no es igual a la corriente de colector de estos dos transistores Q1 y Q2. Pero esta corriente de colector del tercer transistor sí es igual a dos veces la corriente de emisor, pues debido a la unión justamente de los emisores de Q1 y Q2. Y bueno, esta corriente de colector 3, pues como es una corriente definida a través de un elemento de tipo BJT, pues nosotros sabemos que esa corriente de colector 3 también tiene cierta relación con la corriente de emisor de ese tercer transistor, y también tendría relación con la corriente de base de ese tercer transistor. Y bueno, aparte tendría que definir cierta diferencia de potencial colector-emisor 3, que nuevamente aquí espero que quede claro haciendo el indicativo de que esta diferencia de potencial colector-emisor 3 no es igual al voltaje colector-emisor de los transistores Q1 y Q2. Entonces hago esas diferencias, por eso pongo esta nomenclatura de tal forma que quede claro que la corriente de colector del tercer transistor no es igual a la corriente de colector de Q1 y Q2, y la diferencia de potencial colector-emisor 3 no es igual a la diferencia de potencial colector-emisor de los transistores Q1 y Q2. Ahora, para poder analizar esta nueva estructura, tengo que llevar a cabo ciertos análisis previos antes de comenzar a hacer los análisis por mallas. Entonces, comencemos justamente con ese análisis previo. Entonces, del análisis de DC, nuevamente parto de mi configuración original y les digo, aquí tengo que llevar a cabo un análisis previo antes de llevar a cabo ahora sí los análisis por mallas. El primer análisis por previo que voy a llevar a cabo, pues va a ser a través del análisis de esta red. Entonces, esta red que está encerrada por esa figura
me va a ser útil para poder cuantificar lo siguiente. La red, que les repito está encerrada en esa figura, básicamente representa nuevamente un divisor de voltaje similar a lo que vimos cuando analizamos un amplificador BJT con polarización por divisor de voltaje. Entonces, si ustedes recuerdan esa configuración, lo que nosotros hacíamos aquí era cuantificar cuánto vale el potencial de la base de ese transistor, que en este caso lo voy a poner como potencial de la base 3, de tal forma que este potencial de la base 3 no es igual al potencial de la base 1 ni el potencial de la base 2 de los transistores Q1 y Q2. Entonces aquí nuevamente indico que esa diferencia utilizando una nomenclatura específica para este transistor Q3. Entonces lo que voy a hacer aquí primero es cuantificar cuánto vale ese potencial de base 3. Y como les digo, es la red que voy a analizar, la cual está encerrada en esta figura, representa un divisor de voltaje. Pues este potencial de base 3 básicamente es la diferencia de potencial a través del elemento resistivo R2. Ahora, otra cuestión importante, aquí estoy considerando una fuente negativa. Cuando nosotros analizamos la polarización por divisor de voltaje con transistor BJT, utilizamos fuente positiva. Entonces aquí hay que tomar en cuenta ese signo negativo de esta fuente negativa. Entonces, si yo aplico el divisor de voltaje, lo que tendría es que ese potencial de base 3, pues básicamente va a ser R2 por la fuente de alimentación, que recuerden que es negativa, entre la suma de los elementos resistivos. Entonces, con esta ecuación puedo calcular cuánto vale el potencial de base de esa red. Ahora, ¿qué sería lo siguiente que tendré que hacer? Lo siguiente es trasladar ese potencial de base 3 al potencial en el emisor 3. Nuevamente pongo potencial en el emisor 3 porque es el potencial del emisor de este transistor Q3, que es completamente distinto al potencial del emisor 1 y al potencial del emisor 2. Entonces aquí este potencial de emisor 3 tendrá un valor completamente distinto. Ahora, ¿cómo hago esa traslación de potencial de base a potencial de emisor? Pues eso lo voy a hacer a través de una definición básica. ¿Cuál es esa definición básica? Pues nosotros sabemos que la diferencia de potencial base emisor 3, en este caso del transistor Q3, nosotros sabemos que va a valer 0.7. Y por definición, esta diferencia de potencial base emisor 3 va a ser igual al potencial de la base 3 menos el potencial del emisor 3. Entonces, de esta igualdad, 0.7 igual a potencial de base 3 menos potencial de emisor 3, yo ya sé cómo calcular el potencial de la base 3, que es justamente con la ecuación anterior. Lo que desconocería sería cómo calcular el potencial de emisor 3. Pues justamente de esta igualdad despejaría el potencial de emisor 3. Si yo hago ese despeje, obtendría que el potencial de emisor 3 es igual al potencial de base 3 menos 0.7, es decir, el potencial que calculé aquí menos 0.7 me da el potencial de emisor 3. Ahora, ¿de qué me sirve conocer el potencial de emisor 3? Pues me sirve porque lo voy a requerir para poder cuantificar esta corriente de emisor 3, que es la corriente de emisor del transistor Q3, que les repito, esta corriente de emisor 3 no es igual a la corriente de emisor de los transistores Q1 y Q2. Entonces, para poder cuantificar esta corriente de emisor del transistor 3, lo que debo de conocer es la diferencia de potencial a través de esta resistencia R3 y dividirlo justamente entre el valor de esa resistencia. Entonces, para ello lo que estoy aplicando es ley de Ohm. Entonces, lo que me dice la ley de Ohm es la diferencia de potencial entre la resistencia de ese elemento me da como tal esa corriente. Y en este caso la corriente de emisor 3 va a ser potencial de emisor 3, que está aquí, menos potencial del potencial negativo. Pues en este caso el potencial negativo, se dan cuenta, es directamente la fuente negativa. Entonces tendría potencial de emisor 3 menos la fuente negativa entre la resistencia 3. Pues aquí aplicando propiedades de signos me quedaría que la corriente de emisor 3 básicamente sería el potencial de emisor 3 más la fuente positiva. A pesar de que es negativa, aquí la debo de considerar como positiva. De tal forma que esta corriente, si está bien hecho el cálculo, me tiene que dar una corriente positiva. Y eso me indicaría que el sentido que yo definí aquí hacia abajo es el correcto. Entonces va a ser difícil, prácticamente imposible, que todos los ejercicios que nosotros vayamos a ver con esta configuración nos den un valor de corriente negativa. Si les da un valor de corriente negativa, muy probablemente se equivocaron al asumir que esta fuente de aquí, a pesar de que saben que es negativa, aquí se debe de considerar positiva. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, conociendo esta corriente de emisor 3, estarán de acuerdo que para un transistor BJT yo puedo relacionar esa corriente de emisor 3 con la corriente de colector 3.
¿Cómo lo puedo relacionar? A través de la relación fundamental que vimos en el caso del transistor de JT. La corriente de emisor es igual a 1 más 1 entre beta por la corriente de colector. De tal forma que si yo lo ajusto específicamente para el transistor Q3, voy a considerar que el valor de beta no es igual el valor de beta 3 no es igual al valor de beta de los transistores 1 y 2. Entonces, si hago esa reestructuración y considerando que la corriente de emisor es la del transistor 3 y la corriente de colector es la del transistor 3, tendría que la corriente de emisor 3 va a ser igual a 1 más 1 entre beta 3 por la corriente de colector 3. Entonces, de esta última relación podría despejar la corriente de colector 3, quedándome la siguiente igualdad. Entonces, si ya conozco la corriente de emisor 3, que ya lo hice previamente de esta ecuación, y conozco su valor de beta de ese tercer transistor, podría calcular la corriente de colector de ese tercer transistor. Ahora, cuando el valor de beta 3 de ese tercer transistor es muchísimo mayor que 1, pues puedo hacer nuevamente la aproximación de que esa corriente de colector 3 básicamente es igual a la corriente de emisor 3, ya que este valor de beta, como es bastante grande, pues todo este factor tiende a ser 0, de tal forma que aquí me quedaría 1 más 0 igual a 1. Y por lo tanto la corriente de colector 3 es aproximadamente la corriente de emisor 3. Ahora, con eso ya tendría esta corriente de colector 3. Y yo ya sé previamente que esta corriente de colector 3 debe ser igual a la suma de las dos corrientes que confluyen en ese nodo, que en este caso es la corriente de emisor 1 y la corriente de emisor 2, y por condiciones de simetría pues van a ser del mismo valor. De tal forma que esa corriente de colector debe ser igual al doble de la corriente de emisor, y justamente de ahí es de donde yo despejaría, en este caso, la corriente de emisor, que sería ahora la otra incógnita. De tal forma que si de esta relación yo despejo la corriente de emisor, tendría que esa corriente de emisor sería la mitad de la corriente de colector, que ya vi cómo calcularla, o con esta ecuación de acá arriba, o con esta simplificación. Entonces ahí tendrían ya cómo calcular ahora esa corriente de emisor. Que como se podrán dar cuenta, esta corriente de emisor es distinta a la corriente de emisor 3, que es algo que ya les había indicado previamente. La corriente de emisor que circula aquí es completamente distinta a la corriente de emisor de los transistores Q1 y Q2. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí tendrían cuáles son las principales ecuaciones que deben de tener en su formulario. Ahora, una vez llevado a cabo este análisis previo, ahora sí ya puedo llevar a cabo el análisis por mallas. Entonces, ese análisis por mallas va a ser el siguiente. La primera malla que voy a analizar va a ser bueno, antes de hacer el análisis por mallas, nuevamente una cuestión que debe quedar también clara. Los transistores Q1 y Q2, debido a esas condiciones de simetría, van a tener ciertas resistencias dinámicas que van a ser iguales. Entonces, la resistencia dinámica R1 y R2 para los transistores Q1 y Q2 van a ser iguales y se van a calcular pues, aplicando la misma ecuación que ya hemos visto previamente, que son 26 milivolts entre la corriente de emisor que fluye por ese transistor. Y como la corriente de emisor es la misma para los dos transistores, pues les digo, debido a esa condición particular, pues da como resultado que esa resistencia dinámica para Q1 y para Q2 se calcula de la misma forma como 26 milivolts entre la corriente de emisor. Nuevamente hay que tener especial cuidado que la corriente de emisor es la corriente que circula por cada uno de estos transistores. Y en el caso del transistor Q3 también yo podría definir una resistencia dinámica. Sin embargo, aquí la diferencia es que la corriente de emisor que voy a considerar en este tercer transistor debe ser la corriente de emisor 3, porque justamente esa es la corriente de emisor asociada a este tercer transistor, que es completamente distinta a la corriente de emisor para los transistores Q1 y Q2. Entonces, esta me permitirá calcular la resistencia dinámica del tercer transistor, y estas de acá arriba me permitirán calcular las resistencias dinámicas de los transistores R1 y R2. Entonces, eso es algo que debe quedar claro en este punto. Que las resistencias dinámicas de los tres transistores son completamente distintas. Solamente son iguales en Q1 y Q2, mientras que Q3 tiene un valor completamente distinto. Y de manera general es difícil que se presente el caso en el cual las resistencias dinámicas de los tres sean iguales. Eso es difícil que se presente, pero puede plantearse un ejercicio en el cual sí se cumple esa condición. Pero de manera general no van a ser iguales las tres. Solamente la de Q1 y Q2 sí van a ser iguales. Ahora, una vez conociendo la corriente de emisor, que fue el último que calculamos previamente en la diapositiva anterior, con esta corriente de emisor, pues digamos, yo sé que para un transistor de JT, pues puedo relacionar esa corriente de emisor con la corriente de colector a través de esta relación fundamental. Ahora aquí, pues como si es corriente de colector y corriente de emisor normal, que no es la del transistor Q3, pues aquí sí puedo despejar la corriente de colector y me va a quedar una ecuación muy similar que en el caso de Q3.
Nuevamente, si el valor de beta, que en este caso son el beta 1 y beta 2, son iguales, pues ahí puedo hacer la simplificación de que si ese valor de beta es bastante mayor a 1, puedo aproximar la corriente de colector como la corriente de emisor. Y con la corriente de colector, una vez que ya conozco esa corriente de colector, pues puedo calcular cuánto vale la corriente de base a través nuevamente de esta relación fundamental. Haciendo el espejo, me quedaría que la corriente de base va a ser corriente de colector entre el valor de beta. Entonces con ello ya tendría nuevamente las ecuaciones importantes que requiero para mi formulario. Ahora sí, ya voy a comenzar los análisis por mallas, de tal forma que obtenga las ecuaciones restantes que me van a poder permitir analizar pues de forma completa esa estructura nueva. Entonces nuevamente parto de mi circuito original y la primera malla que voy a analizar es la malla indicada en esta figura. Entonces aquí recuerden utilizar recuerden cuál fue el criterio que nosotros elegimos para poder hacer la interpretación de estos cambios de signo de más a menos y de menos a más. Entonces, si yo llevo a cabo el análisis de esa primera malla aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, lo que yo obtendría de esa malla sería una ecuación de este estilo. Entonces, de esta ecuación que obtuve de esa malla, esta diferencia de potencial base emisor, que es la diferencia de potencial que está aquí, pues yo ya sé que vale 0.7. La diferencia de potencial colector emisor, que es la diferencia de potencial colector emisor del tercer transistor, que les repito, no es igual a la diferencia de potencial colector emisor de acá arriba. Esa sí no la conocería, entonces digamos que sería una incógnita. La corriente de emisor 3, esa sí ya la conozco del análisis previo. La resistencia de emisor 3, pues también la requiero conocer. Y la fuente de alimentación también ya la conocería. Entonces se dan cuenta, la única incógnita aquí sería esta diferencia de potencial colector emisor. Entonces si yo despejo de ahí la diferencia de potencial colector emisor 3, que repito es la diferencia de potencial colector emisor del tercer transistor, pues digamos con esta ecuación podría calcular justamente esa diferencia de potencial. Ahora aquí una cuestión importante es, si se dan cuenta aquí, a pesar de que esta BEE es de la fuente negativa, aquí se considera positiva. Esto se obtuvo justamente del análisis por mallas aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, a pesar de que yo sé que esta fuente es negativa, aquí yo la debo de considerar en esta ecuación como positiva. Y bueno, lo demás ya lo conoceríamos. Ahora, analizando la segunda malla, que es justamente la que está indicada en esta figura, que sería la malla 2, nuevamente si yo aplico ley de voltajes de Kirchhoff en toda esta ruta, que si se dan cuenta pues inicia en tierra y termina en tierra, como el caso de acá que iniciaba en tierra y terminaba en tierra, si yo analizo toda esta malla y nuevamente aplicando el mismo criterio que acordamos para los cambios de signo de más a menos y de menos a más, llegaría a una ecuación de este estilo: la fuente de alimentación menos la caída de potencial a través de este elemento resistivo menos la caída de potencial a través de esta diferencia de potencial colector emisor menos la caída de potencial ahora a través de esta diferencia de potencial colector emisor del tercer transistor menos la caída de potencial a través del elemento R3 y en este caso menos la caída de potencial a través de la fuente de alimentación B, que en este caso me dio positiva nuevamente. Pues aquí de esta última ecuación, si me dieran todos los datos de entrada, la fuente de alimentación la conocería, esta corriente de colector ya la calculé previamente, la resistencia de colector la debo de conocer, esta diferencia de potencial colector emisor no la conozco, sería mi primera incógnita, esta diferencia de potencial colector emisor 3 ya la conocería con el cálculo anterior. Esto de aquí, la corriente de emisor 3 también ya la calculé previamente, la resistencia de emisor 3 también ya la conocería y la fuente de alimentación pues también la conocería. Entonces de toda esta ecuación solamente la única incógnita que tendría sería justamente esta diferencia de potencial colector emisor, que les repito no es igual a esta diferencia de potencial colector emisor del tercer transistor. Entonces si yo despejo de esta igualdad la diferencia de potencial colector emisor, tendría justamente esta ecuación final, que esta sería la ecuación importante para esta malla 2. Entonces con eso ya tendría forma de calcular esa diferencia de potencial colector emisor. Y bueno, pues aquí se dan cuenta pues que esas dos diferencias de potencial pues son distintas porque los elementos que requiero para calcularlas pues son completamente distintos. Entonces digo, justifica lo que ya les he dicho previamente. La diferencia de potencial colector emisor de este tercer transistor no es igual a la diferencia de potencial colector emisor de los transistores Q1 y Q2. Entonces eso sería la parte importante. Ahora, un agregado extra. Esta corriente de colector que tengo hasta acá, yo ya vi previamente cómo calcularla. Sin embargo, tendría otra opción extra para poder calcular esa misma corriente de colector si yo aplico ley de Ohm.
Entonces, esa ley de Ohm lo que me pide es calcular la diferencia de potencial a través del elemento resistivo entre la resistencia del colector. Entonces, por ejemplo, aquí el potencial positivo sería justamente la fuente de alimentación VCC y el potencial negativo justamente corresponde con el potencial de colector del transistor Q1. De tal forma que sacando la diferencia de la fuente de alimentación menos el potencial de colector de ese transistor entre la resistencia de colector me daría como resultado justamente esa corriente de colector. Entonces, digamos, esta sería una ecuación alternativa para poder calcular esa corriente de colector. Entonces, aquí la única condicionante es que yo debo de conocer tanto la fuente de alimentación como el potencial de colector de ese transistor. Y aparte la resistencia de colector. Entonces, si conozco esos tres elementos, también puedo calcular esa corriente de colector de una forma alternativa a lo que ya hice previamente. Ahora, nuevamente, antes de continuar ahora con el análisis de AC, ya todo lo que ya hice previamente fue análisis de DC, pues ya tendrían ahí todas sus ecuaciones correspondientes para la parte de análisis de DC. Entonces, antes de comenzar con el análisis de alterna, pues nuevamente voy a recalcar ciertas cuestiones importantes para este tipo de amplificadores, que ahora en este caso es con una fuente de corriente. Entonces, nuevamente, esta configuración de amplificador diferencial con fuente de corriente va a tener presentes dos entradas que justamente están indicadas ahí por los círculos. Entonces, en función de los niveles que adquieran esas dos entradas, pues van a haber ciertos modos de operación del amplificador diferencial, que básicamente es muy similar a lo que ya vimos en la primera configuración de amplificador diferencial con resistencia en emisor. Y por otra parte, pues nuevamente tengo la posibilidad de poder analizar u obtener dos voltajes de salida, en este caso en los colectores de los transistores Q1 y Q2. Sin embargo, en todos los ejercicios que vamos a analizar aquí dentro del curso, solamente vamos a considerar un voltaje de salida. Ahora, nuevamente, este tipo de amplificador operacional diferencial con fuente de corriente también va a estar caracterizado por dos niveles de ganancia, que nuevamente son los mismos niveles de ganancia que vimos en el primer tipo. Va a ser por un lado una ganancia diferencial y por otra parte una ganancia común. Y es de esperarse para esta configuración, de igual forma que en la primera configuración, pues que la ganancia diferencial presente un nivel muchísimo mayor que la ganancia común. Ahora, yo les había indicado más o menos al inicio de esta presentación que esta configuración de amplificador diferencial con fuente de corriente representa una mejora con respecto a la primera configuración del amplificador diferencial con resistencia en emisor. Y la mejora en este caso viene definida en el hecho de que esta ganancia de común para esta configuración de amplificador diferencial con fuente de corriente es todavía más chica que la ganancia común para el amplificador diferencial en este caso con resistencia en emisor. Ahora, por otra parte, nuevamente, el voltaje de salida, que les repito, solamente vamos a considerar en uno de los colectores, va a depender de los niveles de ganancia, tanto diferencial como común, y aparte de los voltajes que estén presentes tanto en la entrada Bin1 como en la entrada Bin2. Y la ecuación que vamos a utilizar, pues nuevamente es la misma que ya vimos previamente. Ese voltaje de salida va a ser igual a la ganancia diferencial por el voltaje diferencial más la ganancia común por el voltaje común, en donde vimos previamente que el voltaje diferencial pues va a ser básicamente definido como una diferencia entre el voltaje de entrada 1 menos el voltaje de entrada 2, y el voltaje común pues va a ser un promedio de los voltajes de entrada 1 y voltaje de entrada 2. De tal forma que si yo sustituyo estas relaciones en la ecuación anterior para el cálculo del voltaje de salida, pues tendría una ecuación general que me permite cuantificar ese voltaje de salida en función de los niveles de ganancia diferencial y de la ganancia común, y aparte en función de los voltajes de entrada Bin1 y Bin2. Entonces, estas serían las ecuaciones importantes para esta configuración de amplificador diferencial con fuente de corriente. Entonces, si se dan cuenta, hay ciertas ecuaciones que se repiten en la parte de alterna, mientras que en la parte de directa, si se dieron cuenta, las ecuaciones no son las mismas. Entonces, hay que tener cuidado al momento de utilizar pues cada una de esas ecuaciones para cada una de las configuraciones que estamos analizando, que les repito, solamente van a ser dos: amplificador diferencial con resistencia en emisor y amplificador diferencial con fuente de corriente. Y bueno, en este caso el mismo parámetro que vimos
que para el amplificador diferencial con resistencia de emisor también se puede medir, en este caso para el amplificador diferencial con fuente de corriente. Y las relaciones o las ecuaciones son las mismas. La relación de rechazo en modo común pues va a ser un cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia común. Y si la quiero en decibeles, esto va a ser 20 logaritmo en base 10 de la ganancia diferencial entre la ganancia común. Nuevamente, utilizando la ecuación de acá arriba, que es una ecuación lineal, y manipulando un poco la ecuación que me permite calcular el voltaje de salida, pues digamos puedo expresar ese voltaje de salida en términos de la ganancia común y de la relación de rechazo en modo común, que digamos es básicamente la misma ecuación que vimos en su momento para la configuración de amplificador diferencial con resistencia en emisor. Ahora, para los modos de operación, para este amplificador diferencial con fuente de corriente, no voy a llevar a cabo el mismo análisis que ya hice previamente con el caso del amplificador diferencial con resistencia en emisor, ya que los resultados básicamente van a ser los mismos. Entonces lo que voy a hacer aquí específicamente para este tipo de amplificador solamente es resumir los resultados que obtendría para los distintos modos en los cuales yo puedo operar al amplificador diferencial, que en este caso es con fuente de corriente. Recuerden que esos modos de operación van a depender de los niveles que adquieran tanto el voltaje de entrada Vin1 como el voltaje de entrada Vin2. Pues por ejemplo, en el modo común, si estos dos voltajes son iguales, eso quiere decir que Vin1 es igual a Vin2 y por lo tanto aquí Vin2 también es Vin1. Entonces, tomando esta consideración, podría especificar que el voltaje diferencial para el modo de operación común va a ser 0, el voltaje común va a ser Vin1 y el voltaje de salida va a depender únicamente de la ganancia común y del voltaje de entrada Vin1. Entonces, todo este análisis que hice para el modo común solamente es válido si Vin1 y Vin2 son iguales, como se indica en la tabla. Si no es el caso, no puedo aplicar esta configuración. Ahora recuerden ustedes, si yo conozco el voltaje de salida y el voltaje de entrada, los valores del voltaje de salida y del voltaje de entrada, y yo sé que es modo común, ¿cómo voy a saber que es modo común? Porque voy a tener que saber si Vin1 y Vin2 son iguales. Si yo sé que Vin1 y Vin2 son iguales y tengo voltaje de salida y voltaje de entrada, de aquí podría despejar yo la ganancia común de mi amplificador. Pero les repito, solamente lo puedo hacer si yo estoy seguro que el modo de operación es el modo común. ¿Y cómo lo puedo saber? Si sé que Vin1 y Vin2 van a ser iguales. Y aparte conozco el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Ahora, en el caso del modo de operación diferencial, en el modo de operación diferencial, lo que yo debo de asegurarme es que Vin1 y Vin2 sean iguales en amplitud, pero con un cambio de fase de 180 grados. Entonces, eso lo puedo asegurar si verifico que Vin1 es el negativo de Vin2 o Vin2 es el negativo de Vin1. Justamente es lo que estoy expresando aquí. Vin1 tiene cierto valor y Vin2 es el negativo de Vin1. Entonces, si yo tomo en consideración esas condiciones, pues cuando yo haga el cálculo del voltaje diferencial utilizando esta ecuación, pues tendría que el voltaje diferencial va a ser igual a 2 veces el voltaje de entrada Vin1. Mientras que ahora el voltaje común, como es el promedio de las dos entradas y yo sé que las dos son iguales en amplitud pero con signo contrario, pues eso me daría como resultado un voltaje común igual a 0. De tal forma que si yo sustituyo estos resultados parciales en esta ecuación general, me daría que ahora el voltaje de salida dependería únicamente de la ganancia diferencial y del doble de la amplitud del voltaje de entrada de Vin1. Nuevamente, si yo estoy seguro que en el ejercicio que me están planteado tengo un modo de operación diferencial, que eso lo voy a saber si Vin1 es igual a Vin2 negativo, es decir, si uno es el negativo del otro, ahí sí puedo asegurar que el modo de operación es diferencial. Y por lo tanto, de ahí, si yo conozco aparte el voltaje de salida y el voltaje de entrada, de aquí podría despejar esa ganancia diferencial. Pero si no es el caso, no puedo hacer ese despeje. Entonces debo de estar seguro que estoy operando en modo diferencial. ¿Y cómo lo puedo saber? Pues si Vin1 es el negativo de Vin2 o Vin2 es el negativo de Vin1. Y el tercer modo de operación sería nuevamente el modo terminal simple, que básicamente lo que requiero aquí es que una de las dos entradas valga 0. Entonces, como tengo dos entradas, pues, por ejemplo, para el primer caso, Vin1 vale 0 y Vin2 pues tiene cierto valor. Nuevamente, si yo calculo voltaje diferencial y voltaje común, aplicando las ecuaciones que están acá arriba, tendría que el voltaje diferencial sería menos Vin2 y el voltaje común sería Vin2 sobre 2. Si yo sustituyo estos resultados parciales en la ecuación general que me permite calcular el voltaje de salida, pues tendría, digamos, una ecuación completamente distinta a los dos casos anteriores.
Y ahora, si tuviera el caso contrario, en el cual Vein 1 sí tiene cierto valor, pero Vein 2 vale 0, pues digamos, si yo calculo ahora el voltaje diferencial y el voltaje común y aplico la ecuación para calcular el voltaje salida, se dan cuenta, nuevamente tengo una ecuación completamente distinta a todas las anteriores. Entonces aquí debo de estar seguro si cumple alguno de los criterios de acuerdo al modo de operación que voy a considerar. Ya que si no cumple ninguno de estos, no puedo utilizar ninguna de las ecuaciones que tengo de este lado. Y por lo tanto, la única vía que yo tendría sería aplicar las ecuaciones que tengo acá arriba, que es algo que vamos a ver en un ejercicio más adelante. Ahora, nuevamente, una vez llevado a cabo el análisis de DC, lo siguiente sería llevar a cabo un análisis de AC. Nuevamente, lo que voy a hacer, similar a lo que ya hice previamente en la primera configuración, pues es no hacer ese análisis, porque les repito, es un poquito más complicado y podría generarles pues ciertas confusiones al momento de poder aplicar las ecuaciones que voy a ver a continuación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es pues poner directamente cuál es la ecuación que yo debería utilizar para poder cuantificar la ganancia diferencial y cuál sería la ecuación que yo necesitaría utilizar para cuantificar la ganancia común. Si ustedes comparan estas ecuaciones con las que vimos para la configuración de amplificador diferencial con resistencia de emisor, se darán cuenta que la primera pues es básicamente la misma, que es para la ganancia diferencial es la misma, mientras que para la ganancia común pues parecería que también es la misma. Sin embargo, aquí la principal diferencia es este factor que está aquí. Si ustedes checan en su formulario, que espero que ya lo hayan hecho, se darán cuenta que la ganancia común para el amplificador diferencial con resistencia de emisor, que no es el caso, aquí tendría la resistencia de emisor RE. O se dan cuenta, aquí no tengo ninguna resistencia RE solita nada más, sino que tengo una R0. Y esa resistencia R0 es una resistencia asociada a la fuente de corriente, que les repito, es todo este elemento que está acá abajo. Pero antes de comenzar les voy a indicar que nuevamente cuando el valor de beta es bastante mayor a 1, pues aquí puedo hacer una simplificación de esta ecuación general a una ecuación más sencilla. Y nuevamente se dan cuenta, si ustedes comparan esta ecuación con la que vimos en la primera configuración de la clase pasada, pues se dan cuenta que la única diferencia es que aquí tengo R0 en vez de la resistencia de emisor. Ahora tomen en cuenta lo siguiente. Esta resistencia R0, como le indico aquí, es la resistencia asociada a esta fuente de corriente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta R0 no es ninguna de estas resistencias. Aquí tengo R3, R1 y R2. Y no es tampoco ninguna de las resistencias que tengo de este lado de acá arriba. Entonces, esta resistencia R0 es una resistencia ficticia, si quieren verlo así, que no está presente justamente aquí en esta fuente de corriente, pero que representa justamente ese efecto de resistencia de salida asociada a una fuente de corriente. Ustedes deben saber que una fuente de corriente no ideal, pues básicamente está representada por la fuente de corriente en paralelo con una resistencia R0. Bueno, en este caso una resistencia que puede ser cualquiera, pero en este caso es R0. Y por ejemplo, una fuente de voltaje no ideal pues es representada por una fuente de voltaje de DC en serie con una resistencia que puede ser cualquiera, puede ser también R0 si quieren ponerla, pero esa sería la diferencia. Entonces, esta resistencia R0, les digo, es un efecto de esa fuente de corriente que en principio no es posible definir a priori conociendo los elementos de esa fuente de corriente. Entonces, esta resistencia R0 va a ser un dato de entrada en algunos ejercicios. Entonces, eso se lo tienen que dar como dato de entrada. Similar a lo que veíamos en el transistor BJT para la parte de alterna, que era la R0 minúscula. Pero no hay que confundirla, esta es otra R0 completamente distinta. No la confundan con la R0 minúscula que vimos para el modelo de señal pequeña con BJT. Esta es una resistencia asociada a toda esta fuente de corriente. Y por lo tanto va a ser un dato de entrada. Ahora, en caso de que no fuera dato de entrada y que se los pidieran, pues digamos las únicas ecuaciones que les permitirían poder cuantificar esta resistencia R0 pues sería utilizando la ecuación para la ganancia común, justamente porque esa es la única de todas las ecuaciones que ya vimos que es la que la tiene involucrada. Ahora, esa resistencia R0, les digo, va a ser el efecto equivalente a la resistencia de emisor que vimos en la primera configuración, pero les repito, no sustituyen esa R0 en las ecuaciones que ya vimos previamente. Entonces debe quedar claro eso. Esta R0 es una resistencia ficticia que no existe, pero que representa el efecto similar a RE de la primera configuración, pero que no debe ser confundido con que es el mismo valor.
Ahora, tomando en cuenta que esa R0 en principio va a ser muchísimo más grande que la la resistencia de emisor, pues eso tiene como consecuencia lo siguiente, que la ganancia común del amplificador diferencial con fuente de corriente, que justamente es esta configuración, va a presentar un nivel menor en comparación a la ganancia común del amplificador diferencial con resistencia de emisor. Y eso debe quedar claro, ya que vimos que para la ecuación de la ganancia común para esta configuración es esta de aquí, y para la configuración primera con resistencia de emisor es aquí RE, pues como R0 es bastante más grande, pues todo este factor va a ser más grande y por lo tanto esto se va a hacer más chico para el caso cuando es R0, mientras que cuando es el caso con RE, como aquí tendría RE para la otra configuración, pues como es más chico, este cociente, si bien va a ser chico, no va a ser más chico en comparación al caso R0 debido a esta condición particular. Entonces, tomando en cuenta eso, les digo, se va a cumplir que la ganancia común del amplificador diferencial con fuente de corriente va a ser más chica en comparación a la ganancia común del amplificador diferencial con resistencia de emisor, que es la configuración que vimos en la clase pasada. Entonces, espero que quede claro. Si no quedó claro, digo, tienen bastante tiempo para volver a ver este video y que quede claro todo eso. Entonces, con eso ya tendrían todas las ecuaciones correspondientes, tanto para la segunda configuración, y con el video anterior tendrían también las ecuaciones para la primera configuración. Entonces, prácticamente con estos dos videos tendrían toda la parte teórica necesaria para poder analizar y poder resolver cualquier ejercicio que se les presente, tanto en la serie como en el examen. Entonces no habría ninguna excusa o alguna limitante que les impida el poder resolver algún ejercicio que se les presente, les digo, tanto en el examen como en la serie. Ahora, nuevamente, hay que tener en cuenta que los ejercicios para estas dos configuraciones pueden cambiar en cuanto a la metodología para poder analizarlo. Pero independientemente de cuál sea el planteamiento del ejercicio, ustedes ya tienen todas las ecuaciones necesarias para poder resolver este tipo de ejercicios. No habría ninguna limitante en ese sentido. Entonces vamos a hacer un ejemplo típico para este tipo de amplificador, similar a lo que vimos para el amplificador diferencial con resistencia en emisor. Y en este caso es un ejercicio directo. ¿Qué me refiero con ejercicio directo? Básicamente a que les dan todos los valores de los elementos resistivos, las fuentes de alimentación, y aquí también ya les indican los valores de beta. Específicamente para este ejercicio les están indicando que beta 3 también vale lo mismo que la beta 1 y beta 2, que en este caso vale 300. Entonces, pues aquí nuevamente recomendación, una vez que ya vieron este video, bueno, la parte anterior del video, hagan su formulario, pausen este video y en esta parte y ustedes traten de hacer este ejercicio por su cuenta. Una vez que ya terminen de hacer ese ejercicio, si quieren, pueden consultarlo, compararlo con lo que yo hice en esta resolución. De igual forma, si hay alguna duda en algún paso, pues también pueden consultar cómo lo voy haciendo de otra forma, pues que vaya quedando claro ese proceso, ¿no? Y les digo, si quieren, pausen el video, ustedes hagan su formulario, traten de hacer este ejercicio y una vez que lo terminen, pues continúan viendo este video. Bueno, entonces voy a continuar yo con la resolución de este tipo de ejercicio para que vean pues cómo se lleva a cabo el análisis o cómo se lleva la resolución de este ejercicio, ¿no? Entonces digo, les dan todos los datos de entrada, les piden en el inciso A punto de operación el transistor Q3, el punto de operación del cada transistor Q1 y Q2, la ganancia común, la ganancia diferencial, la relación del lechoso al modo común y el voltaje de salida cuando las entradas son menos 20 milivolts y 15 milivolts. Entonces vamos a ver cómo resolverlo. Entonces en el primer inciso lo que les piden calcular es el punto de operación del transistor Q3, que ya les expliqué previamente que ese punto de operación de este transistor Q3 va a ser completamente distinto al punto de operación de cualesquiera de los transistores Q1 y Q2. Para Q1 y Q2 el punto de operación sí es el mismo, pero Q3 no necesariamente es el mismo. Puede haber algún ejercicio en el cual se les plantee que los puntos de operación de los tres transistores es el mismo, pero de manera general no va a ser el caso, siempre van a ser distintos, tanto Q3 con Q1 y Q2, pero Q1 y Q2 sí son iguales, eso sí es general. Q1 y Q2 siempre van a tener el mismo punto de operación si se cumplen las condiciones que les dije de simetría. Entonces vamos a calcular ese punto de operación Q3. Entonces para poder especificar el punto de operación Q3 lo que debo de calcular es el voltaje colector emisor 3 y la corriente de colector 3. Entonces esos dos parámetros pues ya los puedo calcular si pues tengo mi formulario y básicamente fue lo que les expliqué en la parte de análisis de DC. Solo lo que yo tengo que hacer primero es calcular primero el potencial de base 3. Entonces para calcular ese potencial de base 3, que es el potencial que está en este punto o en este nodo, pues lo que tengo que hacer es aplicar ese divisor de voltaje que les expliqué nuevamente.
Entonces lo que tengo aquí tener cuidado es que me quede claro cuál es R1, cuál es R2 y que aquí la fuente de alimentación es la fuente negativa. Entonces aquí este sería R1, este sería R2, de tal forma que si yo hago sustituciones, tendría que el potencial de base 3 estaría definido por esos cálculos. Si yo hago operaciones, tendría que el potencial de base 3 sería un potencial negativo. Recuerden que es negativo justamente porque el divisor de voltaje está constituido por una fuente negativa, que es justamente lo que les expliqué anteriormente. Entonces, si no quedó claro esta parte, también digo, se pueden regresar a la parte donde explico ese apartado y que les quede claro. Entonces aquí el potencial de base 3 es negativo. Ahora, una vez conocido este potencial de base 3, lo que seguiría sería trasladar ese potencial de base 3 al potencial de emisor 3. Y eso lo voy a hacer considerando aquí que la diferencia de potencial base emisor 3 es 0.7. Entonces, para poder llegar al potencial de emisor 3, lo que tengo que hacer es restarle al potencial de base 3 esos 0.7 de caída. De tal forma que el potencial de emisor 3 va a ser igual al potencial de base 3 menos 0.7. Si yo hago cálculos, sustituyo, me quedaría que el potencial de emisor 3 es menos 4.033 volts. Entonces ya tendría calculado el potencial de emisor aquí, en la resistencia de 15 kilo ohms, que sería el potencial positivo. Mientras que el potencial negativo, pues se dan cuenta, es la fuente negativa. Pues conociendo esos dos potenciales, podría calcular la diferencia de potencial a través de la resistencia R3. Y como ya conozco esa resistencia, el valor de esa resistencia, podría calcular la corriente de emisor 3. Entonces, esta corriente de emisor 3, ya vimos que se calcula con esta ecuación. Aquí solamente debo de tener cuidado que aquí la fuente de alimentación, a pesar de que yo sé que esta es negativa, aquí la debo de considerar positiva. De tal forma que si yo hago sustituciones, tendría que esa corriente de emisor 3 sería menos 4.073 más 20 volts entre 15 kilo ohms. Y eso me daría como resultado una corriente de emisor positiva. Pues como me dio una corriente de emisor positiva, yo sé que el sentido de la corriente que lo especifique hacia abajo es el correcto. Os repito, esa corriente de emisor no les puede dar un valor negativo. Si les da un valor negativo fue porque muy probablemente, a pesar de que ustedes saben que esta fuente de acá abajo es negativa, aquí la deben de considerar positiva. Entonces muy probablemente ese fue el error que llegaron a cometer si es que les da un valor negativo. Entonces con eso ya tendría la corriente de emisor 3, que les repito es la corriente que circula por esta resistencia de colector. Digo, esta resistencia de emisor 3, que es la de 15 kilo ohms. Ahora, esa corriente de emisor 3 me va a permitir cuantificar la corriente de colector 3, que es la corriente de este tercer transistor. Y más tomando en cuenta que el valor de beta de ese tercer transistor, se dan cuenta, es de 300. Entonces, como el valor de beta es bastante mayor que 1, puedo hacer la aproximación de que la corriente de colector 3 de ese tercer transistor es aproximadamente igual a la corriente de emisor 3. De tal forma que la corriente de colector 3, que es uno de los parámetros que requiero para poder especificar el punto de operación de ese tercer transistor, pues ya estaría definido como de 1.064 miliamperes. Ahora, en el caso de la diferencia potencial colector-emisor 3, pues eso también ya lo obtuve de un análisis por mallas. Y esta fue básicamente la ecuación que yo obtuve previamente. Ahora aquí repito, nuevamente lo que debe de quedar claro es que aquí, a pesar de que esta fuente B es la fuente negativa, yo la debo de considerar aquí como positiva. Esta diferencia potencial base emisor es la diferencia potencial base emisor de aquí, que es 0.7, la corriente de emisor 3, que justamente fue la que calculé previamente, y la resistencia R3, que es esta resistencia de 15 kilos. Entonces, si yo hago sustituciones y hago cálculos, me daría un voltaje colector emisor de 3.34 volts. Entonces, con ello ya tendría perfectamente definido cuál es el punto de operación de ese tercer transistor. Sería 3.34 volts y 1.064 miliamperes. Y digamos con eso tendría resuelto el primer inciso. Entonces con eso ya tendría esas ecuaciones. Ahora, en el caso del inciso B, que les piden el punto de operación de cada transistor Q1 y Q2, recuerden, como Q1 y Q2 es la parte de acá arriba y esta parte de acá arriba sí tiene cierta simetría y ciertas características iguales en los valores de beta, pues yo ya sé que el punto de operación Q1 debe ser igual al punto de operación Q2, de tal forma que no es necesario que calcule para cada uno de ellos su punto de operación. Con que calcule uno, ya sé en principio que va a ser igual al punto de operación del otro. Entonces eso daría como resultado que Q1 y Q2 pues básicamente es el mismo. Voy a tener que especificar cierto voltaje colector emisor y cierta corriente de colector, que les repito, no es lo mismo que ya calculábamos previamente para el transistor Q3.
Si ustedes recuerdan, bueno, lo pueden checar, se van a dar cuenta que el valor de voltaje colector emisor de esos dos transistores Q1 y Q2 va a ser completamente distinto a la diferencia potencial colector emisor de este tercer transistor, y lo mismo va a ocurrir para la corriente colector. La corriente colector de Q1 y Q2 va a ser completamente distinta a la corriente colector del tercer transistor. Entonces veamos, para el cálculo de la corriente de colector hay que hacer cálculos previos. Primero, yo ya sé cuánto vale la corriente de colector 3, que es la corriente del punto de operación del transistor Q3, y yo sé que esa corriente de colector 3, si yo saco la mitad de ese valor, me va a dar como resultado pues el cálculo de esa corriente de emisor, ya que yo sé que la corriente de colector 3 es 2 veces la corriente de emisor. Entonces, de ahí siendo el despeje, tendría que la corriente de emisor es la mitad de la corriente de colector que ya calculé previamente. Entonces, si yo hago cálculos y sustituyo, me daría una corriente de emisor para Q1 y Q2 de 532 microamperes. Ahora, nuevamente, como el valor de beta de Q1 y Q2 es 300 y es bastante mayor a 1, pues la corriente de colector en las resistencias de 20 kΩ la puedo aproximar con esta corriente de emisor. De tal forma que ya la corriente de colector para el punto de operación quedaría definida como de 532 microamperes. Ahora, en el caso del voltaje colector emisor, pues nuevamente ya tengo la ecuación correspondiente para poder obtener ese voltaje colector emisor. Entonces lo único que requeriría pues sería llevar a cabo aquí únicamente sustituciones de valores. Y otra cuestión importante, aquí la fuente BE, recuerden, es una fuente negativa, pero aquí la voy a considerar positiva debido al análisis que ya hice previamente. De tal forma que si yo hago sustituciones de valores, tanto de las fuentes de alimentación que valen 20 volts, de la corriente de colector y del voltaje colector emisor 3, que es el punto de operación anterior, y hago sustituciones y hago cálculos, pues me daría un voltaje colector emisor de 10.06 volts, que es completamente distinto a los 3.34 volts que obtuve para el voltaje colector emisor 3. Entonces aquí nuevamente se dan cuenta que se cumple eso que les había indicado previamente. Entonces con eso ya tendría completamente definido pues el punto de operación para Q1 y para Q2 como un punto de operación definido en 10.06 volts y una corriente de colector de 532 microamperes. Ahora, para la ganancia común, pues ya tengo la ecuación correspondiente. Digo, aquí no puedo aplicar lo que les había explicado en la tablita porque no conozco el voltajes de salida ni voltajes de entrada. Pues aquí la única vía es utilizando las ecuaciones que vimos para la parte de análisis de alterna. Entonces, para el cálculo de la ganancia común, pues vimos que la ecuación es prácticamente similar a la configuración con resistencia en emisor. La única diferencia es que aquí tengo una resistencia R0, que les digo es una resistencia asociada a la fuente de corriente, que es toda esta configuración de acá, y que yo les había indicado que no es posible especificarla en términos de las resistencias que tengo de este lado, sino que va a ser un dato de entrada. Es algo que ya me dieron. Entonces, de aquí, como el valor de beta es mayor que 1, pues puedo hacer la simplificación. Ya no voy a hacer el cálculo con la ecuación de acá arriba como si lo hice en el primer ejercicio. Pues aquí voy a utilizar la simplificación. Ahora, de esa ecuación ya me indicaron en el enunciado que esa R0 vale 30 kΩ. Y la RE, recuerden, esta RE es la resistencia dinámica de los transistores Q1 y Q2, no la del transistor Q3. Entonces, esta RE la calculo con la corriente de emisor, que también ya la calculé previamente. Entonces, si yo hago cálculos y sustituyo valores, me daría una RE de 48.872 ohms. Con lo cual, ya tendría todos los elementos para el cálculo de la ganancia común. Entonces, si yo sustituyo valores y hago cálculos, me daría una ganancia común de 0.333. Que digo, fue casualidad que diera el mismo resultado, creo, para que en el caso del ejercicio anterior. Pero digo, aquí fue casualidad, no es necesario que siempre les vaya a dar el mismo valor. Y ya con eso ya tendría la ganancia común, que nuevamente se dan cuenta es una ganancia muy chica, que es algo que también ya les había indicado en la parte teórica. Esta ganancia común siempre va a ser más chica en comparación a la ganancia diferencial. Ahora en el inciso D, pues justamente les piden ahora la ganancia diferencial, que yo ya sé, con lo que les expliqué, que va a ser un nivel de ganancia bastante más grande que en el caso de la ganancia común. Y ahora, pues como no tengo voltaje de salida ni de entrada, pues no puedo aplicar eso que les expliqué en la tablita. Entonces les repito, cuando quieran aplicar alguna ecuación de la tablita, es importante que se aseguren que tienen el voltaje de salida y el voltaje de entrada, y que los voltajes de entrada cumplen con alguna de las condiciones que vienen indicadas en la tabla. Si no cumplen, no pueden aplicar esas ecuaciones.
Entonces aquí, como no tengo voltaje de salida ni voltajes de entrada, no puedo aplicar ninguno de lo que viene indicado en la tabla. Entonces la única ecuación que me queda pues es la ecuación que les presenté en la parte de análisis de alterna. Entonces aquí lo único que requiero es la resistencia del colector y la resistencia dinámica de los transistores Q1 y Q2. Recuerden, aquí es R de Q1 y Q2, no de Q3. De tal forma que si yo hago sustituciones y hago cálculos, me daría una ganancia diferencial de 204.61. Que les repito, si se dan cuenta, es bastante más grande en comparación a la ganancia común que ya vimos previamente. Entonces este cálculo pues ya está hecho. Ahora, en el caso del inciso de que les piden la relación rechazo en modo común, pues nuevamente para eso ya tenemos la ecuación correspondiente. Entonces aquí lo único que restaría pues sería sustituir el valor de ganancia diferencial que ya calculé previamente y el valor de ganancia común que también calculé en un inciso anterior. Entonces si yo hago sustituciones y hago cálculos, me daría una relación de rechazo en modo común de 55.77 decibeles. Entonces digamos aquí este inciso ya sería más sencillo una vez que hice los cálculos de forma correcta, tanto para la ganancia diferencial como para la ganancia común. Y bueno, ya por último lo que les piden es especificar cuál sería el voltaje de salida cuando las entradas Vein 1 vale menos 20 mV y Vein 2 vale 15 mV. Entonces, si ustedes checan estos dos voltajes de entrada Vein 1 y Vein 2, se van a dar cuenta que con estos dos niveles de voltaje entrada 1 y voltaje entrada 2, ninguno de ellos cumple con los tres modos de operación, con el modo común, con el modo diferencial y con el modo terminal simple. Entonces, como con estos niveles no se cumple ninguno de esos modos de operación, la única vía que yo tendría para poder cuantificar ese voltaje de salida pues sería utilizando la ecuación general, que es esta de aquí, que básicamente fue la que utilicé tomando esos casos o modos particulares de operar el amplificador diferencial. Entonces cuando no se cumpla ninguno de los criterios de los modos de operación, tengo que utilizar esta ecuación general. Y aquí hay que tener especial cuidado cuando alguna de las entradas tenga un cierto signo, que es en este caso, en el caso de Vein 1. Y ahora Vein 2 es positivo. Entonces si yo hago sustituciones en la ecuación general, tomando en cuenta, repito, este signo negativo de Vein 1, que justamente aquí lo puse en el primer término y también aquí en el segundo término, y aparte conociendo la ganancia diferencial de ganancia común, pues digamos podría cuantificar ese voltaje de salida. Entonces si yo hago cálculos y simplifico, me daría un voltaje de salida de menos 7.162 volts. Y ya con eso terminaría todo este ejercicio. Entonces, este sería, digamos, los primeros ejemplos para este tercer tema, amplificador diferencial. Y más adelante subiré más videos y también más documentos en PDF con ejercicios resueltos, de tal forma que ustedes pues tengan más elementos para poder practicar. Y bueno, también voy a subir ya de una vez la serie para que también ustedes pues tengan la posibilidad de poder ir practicando para este tema. Entonces recuerdo, este tema 3, en principio ya tendrían todos los elementos teóricos necesarios, todas las ecuaciones para las dos configuraciones que vamos a analizar, y digamos este tema ya estaría dado de forma completa. Lo único que me restaría, les digo, sería ver más ejemplos para que quede claro pues cómo aplicar las ecuaciones que ya vimos previamente. Ahora, como este tema viene definido, viene involucrado para la segunda evaluación parcial, de una vez les aviso que que el segundo examen parcial, este tema en particular, el tema 3, sería el que tendría mayor peso para ese segundo parcial. Tendría un peso del 80% el tema de amplificador diferencial, que ya vimos que son dos configuraciones, y el 20% restante sería para el tema 4, que es amplificador operacional, que es un tema que vamos a analizar más adelante. Entonces en estos días lo que voy a hacer es, les repito, subir algunos videos con resolución de algunos ejercicios que ahora van a ser ejercicios tipo examen, y también voy a subir algunos documentos en PDF con ejercicios también resueltos. Y aparte les voy a resubir pues la serie, ¿no? Pues también es importante pues que ustedes también de una vez comiencen a practicar este tipo de temas, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier cuestión que tengan que no se haya quedado clara, pues digo, no tendría problemas en poder resolverla, ¿no? De igual forma, les recomiendo que también, pues para cualquier tema, pues consulten la bibliografía del curso que ya vimos, que es principalmente el libro Boylestad. Entonces, si hay alguna duda, pues nuevamente, favor de hacerla en la plataforma de Google Classroom.
Entonces, pues, y váyanlo rápido porque voy a dejar tarea también de estos temas, ¿no? Entonces, pues los veo después.